Buenos días. Muchísimas gracias por reservarnos este espacio en vuestra agenda con la cantidad de incentivos que hay por aquí, incluido ya creo que tortillas de patata, según intuyo, por aquí no muy lejos. Soy Jorge Barrero, director de la Fundación Cotec y aunque somos poquitos, lo que vais a vivir hoy yo creo que es equivalente pues a haber estado, no sé, en el primer concierto de vuestra banda de rock favorita, porque lo que va a pasar ahora de verdad que es algo pionero en nuestro país y de lo que desde luego desde la Fundación Cotec estamos muy orgullosos. Me acompañan en la mesa, o más bien yo acompaño en esta mesa a Pep Lovera, que es el director de la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico, de muy reciente creación y de todavía más reciente presentación, porque fue anunciado su programa por el presidente del Gobierno la semana pasada, e Izaskun Lanuza, que es la directora de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, de la FECIT. Ellos van a presentar un poco el trabajo que van a hacer en cada, o las razones por las que están aquí y el trabajo que hacen en cada una de esas organizaciones. A mí me corresponde poner en contexto esta mesa que tiene como objetivo hablar de ciencia para las políticas públicas, ¿no? En un foro como este, ¿no? En un foro de innovación pública, ¿qué rol puede tener la ciencia y qué oportunidades hay para conectar más el conocimiento científico con la innovación pública, ¿no? Y solamente quiero daros así dos ideas de contexto, ¿no? La primera es que la innovación no es una magnitud física que se pueda medir, hay múltiples definiciones de innovación, la Fundación Cotec tiene la suya, hablamos de innovación como todo cambio basado en conocimiento que aporta valor y nos referimos a todo cambio, no solo cambio tecnológico, todo conocimiento, no solo conocimiento científico y todo valor, no solo valor económico, ¿no? Y en el caso de la innovación pública, pues evidentemente la tecnología es una herramienta fabulosa para el cambio y aquí lo vemos, hay muchísimas organizaciones que están hablando de las posibilidades que tiene la tecnología para la mejora de la administración, pero el cambio tecnológico no es el único cambio, desde luego, que necesita la administración y, de hecho, probablemente tampoco es el factor limitante del cambio ahora mismo en el sector público. Y respecto al conocimiento, pues es verdad que el conocimiento más poderoso que la administración pública puede poner en juego para la innovación es el conocimiento que tiene interno, el conocimiento de sus trabajadores y seguramente muchas de las soluciones a los retos de la administración están dentro de la propia administración. Y es verdad que también hay oportunidades en proveedores externos que tienen de alguna manera conocimiento encapsulado ya en soluciones que también hoy podéis conocer aquí pasándoos por los stands. Pero eso no significa que no pueda generarse conocimiento ad hoc, novedoso, para la administración. Y de eso precisamente es de lo que hoy vamos a hablar, de cómo la ciencia, como esa institución que es capaz de generar nuevo conocimiento, puede ponerse al servicio de los retos que tiene el sector público, ¿no? Y cómo de diferente es esto a lo que hemos estado viendo hasta ahora. Pues bueno, yo voy a remitiros a tres momentos de la historia de la política científica en nuestro país, que son las tres leyes de la ciencia que ha habido sucesivas, ¿no? La ley del 86 es la ley que de alguna manera reconoce a la ciencia como un bien público, como algo que debemos pagar con nuestros impuestos, al menos en parte, como igual que pagamos la educación, la sanidad o la policía, ¿no? Eso es lo que entre otras cosas, coloca en la agenda política, en la agenda regulatoria, la ley del 86, ¿no? Hay una ley en 2011 en la que, además de la función del conocimiento como un bien público en sí mismo, se le añade la capa del conocimiento científico como una palanca fundamental para el desarrollo de la economía, ¿no? Y toda esta, cultura de la transferencia de conocimiento a la empresa y todas las herramientas que muchos de vosotros conocéis que se han llevado o se han desplegado en los últimos años en España. Pero hay una nueva ley de la ciencia, una ley reciente del año 2020, 21, 23, no, bueno, la aprobación definitiva en 22. Aprobación definitiva del 22, donde además de esas dos funciones se incorpore una tercera función que es precisamente el de la ciencia
como un elemento clave al servicio de la propia administración, del sector público. Una herramienta que puede ser fundamental en el diseño y en la evaluación de las políticas públicas, ¿no? Y yo creo que todo lo que vamos a escuchar ahora tiene que ver, emana, digamos, de esa tercera misión, por decirlo de alguna manera, de la ciencia. Sin más, yo voy a dar paso a Pep para que nos explique, bueno, en primera persona, pues lo hizo el presidente del Gobierno de la semana pasada, cuál es la función de esta nueva Oficina Nacional de Asesoramiento Científico y, bueno, y luego profundizaremos un poco en este rol que puede tener la ciencia en el diseño y evaluación de políticas públicas. Muchas gracias, Jorge. Si la pregunta es, la función de la oficina es conectar. O sea, tenemos un sistema científico que en las últimas décadas se ha desarrollado a unos niveles de excelencia elevados, siempre mejorable, pero se ha elevado bastante. Tenemos unos tomadores de decisiones que están interesados por lo que dice la ciencia y que suelen escuchar lo que dice la ciencia, pero nos encontramos que el último tramo, los últimos metros, hay como una especie de, podríamos llamar, valle de la muerte del asesoramiento científico, ¿no? Igual que en sociología de la innovación hay un valle de la muerte que cuesta transferir los resultados científicos a la sociedad, al mercado, pues aquí como que también sucede que cuesta atravesar esos últimos metros entre una ciencia de gran calidad y unos tomadores de decisiones que quieren escuchar la ciencia. El motivo, pues que el lenguaje de la comunidad científica, los tiempos, los formatos, son diferentes a los espacios en la administración pública, que tienen otros ritmos, otros formatos y otro lenguaje. La función de la oficina es generar instrumentos para conectar esos dos espacios, para facilitar el tránsito de esos últimos metros, para que los tomadores de decisiones tengan un acceso más adaptado a su formato, a sus tiempos, traducido a su lenguaje, y para eso vamos a desplegar una serie de medidas que hablaremos quizá más tarde. Ese sería básicamente el enfoque de la oficina, y nos estamos fijando pues en sistemas maduros, de que llevan 30, 40 años en otros países, y no queremos ya hacer chas con los dedos y que aparezca un sistema que tiene 40 años, porque no podemos. Estamos poniendo los fundamentos, las bases, para tener vectores de desarrollo que nos lleven a una cultura profunda y consolidada de esa transferencia de conocimiento para tomas de decisiones. Bueno, a diferencia de la ONAC, la FECIT es una institución consolidada en nuestro país, con más de 2 décadas, pero nos gustaría que nos hablaras, Izaskun, bueno, por supuesto, de lo que es hoy la FECIT y de cuáles son esas nuevas tareas que se ha encomendado y esa FECIT 2.0, ¿no?, que tú lideras. Gracias, Jorge. Tú has hecho un recorrido muy interesante por las 3 leyes de la ciencia, y dejadme también que haga un recorrido de cómo nos hemos ido entendiendo nosotros a lo largo de los años. La FECIT es muchas cosas, pero yo creo que para el momento de hoy lo importante es explicaros que nosotros llevamos trabajando 20 años en demostrar el valor público de la ciencia y tratando de contribuir a que haya unos cambios culturales fundamentales para que eso se maximice. Empezamos y seguimos trabajando mucho con el concepto de cultura científica y de la innovación, con esa idea de que cuanto más cercano sea el conocimiento científico a la sociedad, mejores decisiones tomarán los ciudadanos, más resistentes seremos a movimientos anticientíficos, y también esa idea de co-crear, ¿no?, de que la ciencia no tiene que estar en la Torre de Marfil, sino que se tiene que acercar a la ciudadanía, entender sus necesidades, etcétera. De ahí, y sin abandonar esa idea, nos hemos empezado a mover mucho también el movimiento de ciencia abierta, que es una idea bastante revolucionaria y que también requiere un cambio cultural enorme. Y es que todo el conocimiento científico financiado con fondos públicos debería estar abierto y debería ser accesible para toda la ciudadanía. Y quizá la tercera vuelta de tuerca es esta de la que estamos hablando ahora, y es que hemos trabajado mucho como país y diría que como continente en la idea de la transferencia tecnológica y la idea del conocimiento a mercado,
pero hemos quizás abandonado o no puesto en valor suficientemente la idea de que es muy importante que el conocimiento científico permea las instituciones públicas. Y al revés, que el conocimiento científico y los investigadores se acerquen más y entiendan mejor cuáles son los problemas, porque a veces hay una desconexión ahí que hace que la ciencia tampoco sea necesariamente útil. Y todo eso empaquetado, en realidad lo que estamos hablando es de un cambio cultural de la comunidad científica mayúsculo, en el que nosotros trabajamos mucho y en el que vamos a colaborar con ONAC, porque es una labor de ecosistema sin duda. Y venimos aquí también un poco pensando que ese cambio cultural también es de la administración pública. Sabemos que sois champions en vuestras instituciones en esa idea de la innovación y en hacer cosas nuevas, y por eso estamos aquí, porque queremos conectar un poco a la vanguardia de la ciencia en España con la vanguardia del sector público. Gracias, Izaskun. Y más adelante nos vais a explicar qué herramientas estáis ya desplegando al servicio de esa conexión, ¿no?, entre administración y sistema científico. Pero antes a mí me gustaría preguntarte, Pep, porque tu propia trayectoria personal es un tránsito desde la ciencia hasta la administración e incluso desde las ciencias experimentales y las ingenierías a las ciencias sociales. Y me gustaría, no sé, que desde casi esa perspectiva más personal nos hablaras de esa relación que puede haber o no entre la ciencia y la política, en qué medida podemos reducir la política a decisiones puramente racionales o científicas. Pues gracias, Jorge. Sí, yo provengo del mundo de la academia. Hace 3 años que conozco la administración un poco más en profundidad, porque fui director de gabinete de la ministra de Ciencia, y entonces he podido ver esas experiencias desde los dos lados. Antes, durante la pandemia, participé como asesor en el Comité de Planificación de la Campaña de Vacunación para el Ministerio de Sanidad, y ahí fue una situación muy complicada, bajo mucha tensión. Y aprendí muchas cosas. Yo creo que todos aprendimos muchas cosas, pero la importancia de la interdisciplinariedad, la importancia del lenguaje entre diferentes disciplinas para asesorar a un político, ¿no? Y vimos que también eso no es algo que sucede espontáneamente. O sea, los científicos necesitamos aprender el lenguaje también de otros científicos con los que poder trabajar en grupos multidisciplinares. Y se generan ciertas frustraciones de la academia de, bueno, ¿por qué no llega este mensaje al tomador de decisión? ¿Por qué no me hacen más caso? Y cuando estás en el otro lado o cuando estás en administración, ves la frustración de los tomadores de decisiones es que la información que yo necesito no está en tiempo y forma, no es esto lo que necesito. Es una pregunta mucho más específica, más concreta. Entonces, ves un poco las frustraciones que suceden en ambos lados, ¿no? Entonces, como tú dices, mi recorrido pues, me hace poner atención en cómo esos dos espacios pueden acercarse más, porque va a ser positivo para todos, yo creo. Y en tu caso, Izaskun, también tienes una interesantísima experiencia en la puesta en marcha de un órgano, la Oficina C, que fue pionero en el asesoramiento, no al Poder Ejecutivo, como lo es la ONAC, sino al Poder Legislativo, como es la Oficina C. ¿Qué experiencia o qué balance haces de ese proyecto que hoy ya es una realidad, pero que tú viviste muy desde el principio? Gracias, Jorge. Tú viviste también el proceso muy de cerca. Pues a mí me gusta siempre decir que la Oficina C, que es una oficina de ciencia y tecnología del Congreso de los Diputados, que existe ya en muchos otros países, que nosotros hemos adaptado al modelo español, es un éxito por 2 motivos. El primero, por cómo lo creamos, porque fue un esfuerzo muy coral en el que la sociedad civil tuvo un papel decisivo y en el que asociaciones y fundaciones privadas, fundaciones públicas, el Ministerio de Ciencia, estuvimos de acuerdo en que era una buena idea y lo pusimos en marcha con un consenso parlamentario inaudito en estos tiempos.
La oficina ya está en marcha, es una realidad. Somos 6 científicos trabajando para el Congreso de los Diputados con una metodología absolutamente transparente y básicamente lo que hacemos es facilitar el conocimiento científico de temas de interés para el Congreso en formatos relativamente accesibles. Siempre con la idea o la esperanza de que cuanto más cerca se esté del conocimiento científico, mejor será la política pública. ¿Cuáles son los retos? Todos los que os imaginéis. La primera es comprobar si esa idea es cierta. Es decir, ¿nuestra presencia mejora o empeora la calidad del debate parlamentario? Pues es una cosa que nos obsesiona y que no es fácil de medir. Ahora vamos a tener una evaluación intermedia de la oficina por expertos nacionales e internacionales para ver si realmente tenemos incidencia o no, más allá de la obvia, la mediática, digamos que es una buena noticia en sí misma, pero ¿estamos teniendo incidencia? Y luego tratar de comprender nosotros como científicos lo que os decía, cómo funciona el Parlamento. El Parlamento es un mundo en sí mismo, el Congreso. Nosotros estamos fuera, no estamos dentro del Congreso y tenemos que ir experimentando y viendo qué cosas funcionan y qué no. Muchas gracias, Izaskun. Bueno, vamos a hablar ahora, vamos a tratar de aterrizar un poco estas reflexiones más teóricas en las herramientas que estáis desplegando. Voy a empezar por ti, Pep, porque la semana pasada no solo se anunció la oficina formalmente, sino que se anunciaron una serie de hechos concretos que yo creo que es relevante que nos contéis porque intuyo que puede haber personas aquí, instituciones interesadas en lo que estáis ofreciendo ya. Pues sí, Jorge. A ver, los anuncios principales, las líneas en las que estamos trabajando, primero es en crear un puesto en cada ministerio, en cada gabinete de ministro y ministra, de asesor científico. Yo creo que esto es una gran noticia y porque va a ser una parte muy importante de ese tejido, de ese ecosistema que estamos intentando crear. Estamos haciendo una llamada de interés, podéis consultarlo más detalladamente en la web, no voy a entrar mucho más en detalles, pero creo que ya todos imaginamos la importancia de esta primera medida y las sinergias que va a poder generar. La segunda es la creación de una unidad específica de apoyo al asesoramiento científico que estará alojada en el CSIC, para la que se van a contratar a 10 asesores y asesoras, que también se convocó se salió la convocatoria el jueves pasado, con la idea de, en momentos nosotros visibilizamos 3 escenarios de funcionamiento. Uno son emergencias, no sabemos cuál va a ser la próxima emergencia, no tienen nombre la próxima emergencia, el Prestige no tenía nombre hasta que no fue el Prestige, el COVID, etcétera. Entonces, habrá situaciones en las que, sin llegar quizá a esas situaciones tan graves, pero que ciertos ministerios van a necesitar de un apoyo específico fuerte en un corto periodo de tiempo y ese es el músculo adicional que pensamos alojar en esa unidad y que se coordinará semanalmente en Presidencia de Gobierno con los diferentes puntos de contacto en cada ministerio. Tampoco voy a entrar más en detalles, pero bueno, esa es la segunda medida. Luego, estamos estamos desarrollando algo que va a explicar más en detalle Izaskun y que es fruto de la inspiración, el trabajo de muchas personas, pero quiero aquí destacar a Jorge, a Cotec, en esa inspiración y en ese impulso. También FECID lleva mucho tiempo trabajando en esto y muchos de los que estáis aquí también estáis trabajando en ese impulso, ¿no? Y es la convocatoria de experimentación e innovación pública, que ahora hablará en más detalle Izaskun. También queremos desarrollar, y esto todavía no está preparado, pero espero que en el primer semestre del año que viene los ministerios puedan ofrecer de manera similar a lo que sucede en otros países como Irlanda, como estancias cortas para científicos en los ministerios, en los que se pueda generar ese intercambio. Los científicos estamos acostumbrados a poder solicitar ayudas para la movilidad, pues me voy a la Universidad de Berkeley o a la de Marsella, pues queremos hacer algo que otros países ya hacen, que es, pues me voy a un organismo como la DGT, por ejemplo, en el Ministerio de Interior, para trasladar mi conocimiento sobre seguridad vial y aprovechar esas sinergias. Y
y creo que más o menos, bueno, aparte, por último ya estamos desarrollando protocolos para bueno, pues, saber funcionar en situaciones de emergencia con códigos éticos, normativas de conflictos de interés, etcétera. Estamos hablando con diferentes departamentos de seguridad nacional y esa es un poco esa perspectiva. Os he dicho que funcionaremos en situaciones de emergencia, pero también para el diseño de normas, leyes, etcétera, todo este ecosistema, y luego nos interesa una tercera dimensión que es la prospectiva. También queremos que la comunidad científica, que muchas veces anticipa pues, riesgos o oportunidades, por poner un ejemplo, hace 5 años ya sobre la inteligencia artificial se estaban identificando riesgos, oportunidades, etcétera, y recientemente estamos desarrollando pues, estrategias o planes nacionales para la inteligencia artificial. La idea es que no sean 5 años, es acortarlo igual a 2 y reducir eso, que nos va a dar más ventajas y más oportunidades. Sí, bueno, nada, ahora te voy a dar un último turno, Izaskun, para que nos cuentes esa convocatoria tan pionera, tan diferente a todo lo que hemos visto antes y tan relevante, pienso, para muchos de los participantes en este congreso, porque pueden ser beneficiarios de ella. Vale, Jorge. Bueno, pues uno de los mecanismos que os contaba Pep es la convocatoria que venimos a presentaros hoy, que se llama I+P, que es un juego entre innovación pública, investigación, políticas públicas. Cuenta con 2 millones de euros y la idea es, de alguna manera, animar a esa colaboración en experimentación en políticas públicas entre grupos de investigación y vosotros como gestores públicos. Nos vale cualquier administración del Estado, local, autonómica, etcétera. Tiene 2 líneas de financiación. La primera es más para experimentación en políticas públicas, con el objeto de que un grupo de investigación, que es quien es el beneficiario último de la ayuda, os ayude a vosotros a mejorar, por ejemplo, un diagnóstico inicial antes de diseñar una política pública con métodos experimentales de cualquier tipo. El método experimental u observacional que corresponda a vuestras capacidades y al propio objetivo del proyecto. También vamos a financiar, por ejemplo, la puesta en marcha de pequeños pilotos que os permitan poder evaluar mejor si una determinada política pública va a volar o no. E incluso para evaluar pilotos. Insisto mucho en la idea de que cualquier experimentación o cualquier método nos vale siempre que responda a la pregunta que os estéis haciendo. Puede ser un proyecto de explotación de datos, que a lo mejor es una cosa que os preocupa porque estoy segura de que muchos de vosotros tenéis muchos datos y mucha dificultad para extraer de ahí conclusiones o tendencias, pero también pueden ser incluso experimentos mucho más exhaustivos como experimentos aleatorizados. Ahí hay 1 millón de euros en esa convocatoria y digamos que el kit de la cuestión es que el grupo de investigación tiene que venir de la mano de una administración pública que esté dispuesta a abrir sus puertas a ese grupo de investigación y a tomar alguna acción en respuesta a al resultado del proyecto. Luego os decimos, estamos ahí en un córner de la nave donde podemos hablar ya de los detalles de la convocatoria, etcétera. Pero esa es una de las líneas más importantes de la convocatoria. Y una segunda que tiene que ver más con fortalecer capacidades. Somos conscientes de que hay grupos de investigación e incluso administraciones que ya están listas para este tipo de experimentación de este proyecto juntos, pero hay muchas otras que quizá todavía no se atreven o no se quieren comprometer tanto. Para ese tipo de administraciones o de grupos de investigación o de instituciones públicas tenemos otra línea de financiación algo más pequeña, de hasta 25.000 euros, en la que vamos a financiar actividades de formación, de intercambio, de reflexión conjunta entre administraciones públicas e investigadores. Y ahí sí que estamos pensando más en esa idea de fortalecimiento institucional, de que os vayáis sintiendo fuertes, de que no os dé miedo hablar con los investigadores ni al contrario, facilitar cierto intercambio y que procurar intentar dejar de trabajar en silos. Y esas son las 2 grandes claves de... ¿Hola? Vale. Esas son las 2 grandes líneas de la convocatoria. Nosotros mismos nos lo tomamos como un piloto y vamos a procurar, por supuesto, evaluar qué tal sale esta primera convocatoria.
estará abierta del 15 de julio al 30 de septiembre y nosotros más que disponibles para escucharos y hablar de cualquier duda que tengáis. Nos acompañan unos grupos de investigación muy potentes de toda España que han hecho ya algunos proyectos interesantísimos y que estarán en el corner. Lo digo porque os animo a que vengáis y a que charléis con nosotros. Muy bien, pues vamos a hacer una cosa. Yo os voy a indicar dónde está el córner y que además es compatible con el picoteo. O sea, está en la esquina realmente opuesta a la que estamos. En esa esquinita de detrás está en el otro lado de la nave. Y allí podremos seguir conversando de una manera completamente informal. O traedos a vuestros amigos si queréis también, porque hay sitio. Y si de todas formas tenéis alguna consulta que hacernos aquí públicamente, pues también podemos abrir un pequeño turno de 5 minutos. Como os decía Izaskun, además de las personas de FECIT y de ONAC, en el córner hemos pedido que nos acompañen algunos investigadores de disciplinas muy distintas que creemos que pueden ser algunas de las disciplinas que pues son de utilidad, vamos, sin duda, para la administración pública, como es la economía del comportamiento. Tenemos por aquí a Antonio Cabrales, que es uno de nuestros, digamos, referentes en este ámbito. Hay también personas del Barcelona Supercomputing Center que nos hablarán de cómo la ciencia de datos puede ayudar a la administración. Hay también expertos en geografía humana, en experimentación, en estos experimentos randomizados, ¿no?, de los que hablaba Izaskun, que son fundamentales para pilotar políticas. Bueno, todo eso va a pasar después. Ahora, si queréis hacer alguna pregunta, así que necesite ser escuchada por todos, estupendo, lo hacemos 5 minutillos y si no, nos movemos todos los que queráis para el córner ya. ¿Hay alguna duda o aportación? Pues entonces, si os parece, a aquellos que os apetezca, os invitamos a que nos acompañéis allí y charléis ya de una manera más informal con ellos y con los científicos que tenemos por aquí distribuidos. Muchas gracias.